Vamos a entrar en el nombre del Señor Jesús en un tema que lleva por nombre: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? El título es una pregunta, pero hay dos escuelas, creo que aún tres escuelas. Una de ellas enseña que la iglesia pasa por la gran tribulación. Otra escuela enseña que la iglesia llega hasta la mitad de la tribulación y es levantada. Pero hoy vamos a ver por la palabra de Dios que la iglesia antes de la gran tribulación se va con Cristo Jesús, el Señor. Y vamos a entrar en un tiempo importantísimo. Usted guarde esto en su corazón porque, mire, todo cristiano debe de conocer las Escrituras. Todo cristiano debe de ser experto en la Biblia, experto en los tiempos. Yo me he encontrado con cristianos que no ostentan títulos de pastores, ni de evangelistas, ni de maestros, ni de profetas, ni de apóstoles, pero conocen las Escrituras más que muchos que sí ostentan títulos, hermanos. El cristiano debe de ser así, porque no es para reforzar un título, sino para que la propia vida esté sobre la roca, que es Jesucristo. Y estar sobre la roca, que es Jesucristo, es estar fundamentados en sus enseñanzas. Y vamos a ver lo que el Señor nos muestra en su palabra. Cuando uno examina este tema sobre la iglesia, si la iglesia entrará o no entrará en ese periodo llamado Gran Tribulación, tenemos que entender sobre la tribulación momentánea, que es así bíblicamente, nosotros la experimentamos, pero no la 70ª semana de Daniel. La 70ª semana de Daniel, o la semana 70, esa semana es la semana de tribulación y mega tribulación, donde los gentiles van a gobernar, donde van a pisotear terreno sagrado, donde Dios tiene ese territorio para que su nombre sea exaltado en esos lugares. Oiga bien, ese tiempo será un tiempo terrible, un tiempo donde se van a desarrollar plagas, mortandades, persecuciones, situaciones bien tremendas que ya las hemos estudiado por la gracia de Dios. Pero hay una tribulación momentánea que la iglesia sí la vive. Y cuando uno mira en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17, dice la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero ahí está subrayado donde se habla de una leve tribulación momentánea. Diga conmigo, leve tribulación momentánea. Esa leve tribulación momentánea sí la atraviesa la iglesia. A eso se refería Jesús cuando Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que estar claros que sí hay una leve tribulación, pero esa es en la semana 69, no en la 70ª, no en la 70 semana que se le reveló al profeta Daniel. En la semana 69 y desde la primera semana ha habido tribulación, pero esa leve tribulación, la cual Dios la permite para formación, la permite para preparación, la permite para moldear nuestro carácter, para que aprendamos a confiar en Él, para que podamos caminar, oiga esto, seguros de que ya hemos vencido adversidades de esta tierra y que también vamos a vencer adversidades espirituales, porque también las enfrentamos. Pero es una leve tribulación que sí es bíblico. La iglesia la atraviesa, esa leve tribulación momentánea, es bíblico. Bueno, también dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esas muchas tribulaciones tienen que ver con las cosas que enfrentamos día a día, el enemigo queriendo dañar nuestra mente, nuestro corazón, queriendo pervertir nuestros hijos, queriendo, hermanos, sacarnos de la gracia, queriendo que nosotros perdamos la paz. Cuando enfrentamos, llegan tiempos de escasez, cuando llegan tiempos aún de abundancia, porque también son de prueba los tiempos de abundancia, hay tiempos en medio de abundancia que son de prueba. Entonces hay tribulaciones en medio de las cuales tenemos que ser formados y luego entraremos en el reino de Dios, pero no es la semana número 70. Entonces vamos a avanzar porque hay un pasaje de la Biblia que es necesario leerlo completo y a su vez examinar otras profecías. Yo quiero que usted se enfoque muy bien en esto porque aquí usted va a recibir doctrina bíblica. Cuando uno mira en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 al 4, se dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si nosotros nos quedamos nada más con este pasaje, podríamos pensar que la iglesia pasa entonces la gran tribulación, porque el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo. Y si nos quedamos nada más con estos 4 versos, podríamos llegar a formar una doctrina que describa que la iglesia pasará la gran tribulación. Yo he venido, hermano, estudiando la palabra y viendo que hay pasajes que si nosotros los tomamos individualmente, podemos llegar a sacar un texto de su contexto y formar un pretexto. Por ejemplo, en el tema del velo hay un solo texto que dice algo que pareciera que es el cabello el que debe de usar la mujer cuando ora o profetiza. Un solo. Pero cuando uno mira todo el panorama se da cuenta que ese único verso en realidad está respaldando lo demás, pero que sí se habla de un velo. Pero ha habido una línea de hermanos que están para salvación, pero que están todavía limitados en la obediencia porque se están basando doctrinalmente en un solo verso. Entonces, ahí es donde vienen muchas cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios hay que verla completa. Y cuando uno mira este pasaje, si usted se basa solo en estos 4 versos, usted dirá, ok, entonces pasa la tribulación, la iglesia, porque aquí dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá Jesús, se refiere, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si usted se queda nada más con ese texto y no busca el contexto, usted puede poner un pretexto y decir la iglesia cruza. Pero hay muchos más textos que respaldan que no cruza este tiempo tribulacional. En la versión del lenguaje sencillo, parte del verso 2 se dice de esta forma: que no se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor volverá. Es decir, que en el tiempo que se le envía esta carta a nuestros hermanos que están en Tesalónica, en ese tiempo se estaba desarrollando un ataque terrible donde querían hacer creer que Jesucristo ya había venido. Entonces el apóstol Pablo empieza por medio de esta carta a combatir esa duda que había en el pueblo cristiano de esa época que creía que ya había venido Jesús. Y fíjese que les describe que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero ya vamos a ver de qué habla esa manifestación del hombre de pecado. Porque
es bien importante ver todo el panorama. Y cuando uno mira la Escritura, el Señor directamente es quien confirmará su llegada, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses 4:16 podemos ver que el Señor mismo confirmará. Es decir, que no tenemos que basarnos a que alguien nos diga, Cristo ya vino. Por eso Él dijo en uno de los evangelios que van a decir, allá está el Cristo, en el desierto, salgamos a Él, allá está el Cristo. Mire, eso no es así, porque es Él el que va a confirmar directamente su venida con cada uno. Ahora sí, ocurrirá una apostasía del tiempo final y ocurrirá una manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, pero es una manifestación en secreto, a manera de preparación para cuando la iglesia se vaya, empiece a operar abiertamente. Entonces, cuando uno sigue viendo en la Escritura, en el verso 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando uno mira esto, puede darse cuenta que hay varias cosas que nos muestran que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Por ejemplo, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Cuando usted mira lo que está en ese cuadro, se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está con la iglesia detiene la operación del anticristo. Cuando el Espíritu Santo se vaya con la iglesia, entonces ya no habrá esa luz en la tierra que impedirá que el anticristo opere, porque la luz erradica las tinieblas. Aunque sí, entre paréntesis, tengo que mencionar que el Espíritu Santo es quien va a ayudar a aquellos redimidos que en el tiempo tribulacionario van a lavar sus vestidos en medio de la gran tribulación, pero es una operación especial. Sin embargo, en ese verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, aquí vemos que hay algo que detiene a ese hombre de pecado, pero hay un debido tiempo para que se manifieste ese hombre de pecado, y es cuando la iglesia ya no esté. Pero cuando uno sigue revisando, se dará cuenta de lo que Dios quiere decirle, porque por ejemplo, ahí donde está subrayado dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Desde el tiempo en que se envió esa carta, la iniquidad ya estaba en acción. Aún mucho antes, desde el tiempo de Caín y Abel ya estaba en acción. Eso miles de años antes todavía. Pero cuando usted se enfoca en la parte escatológica, en lo que tiene que ver con las señales del fin, usted se puede dar cuenta que el enemigo ha tenido como lista la arma de iniquidad para dispararla cuando ya no esté aquí la luz de Cristo, es decir, ya no esté el Espíritu Santo con la iglesia, ni tampoco esté la iglesia. Esto nos muestra que las tinieblas han tenido una preparación para el día que la iglesia salga del mundo. Seguramente también ha preparado vasos de deshonra para que entren en el escenario mundial en el oficio del anticristo. Entre esos vasos de deshonra podemos encontrar a Antíoco Epifanes y también a Hitler. Antíoco Epifanes es un hombre que se habla en uno de los libros que le llaman apócrifos, que son los libros que están en las versiones latinoamericanas, Dios habla hoy, creo que también en la Nácar y Colunga. Pero oiga esto, el hombre de pecado, al hombre de pecado el enemigo lo ha estado preparando en diferentes tiempos, porque el enemigo no sabe cuándo
Dios levanta la iglesia. Entonces tiene que preparar a alguien para que cuando la iglesia sea levantada, entonces esa persona entre en el escenario mundial a tomar el oficio del anticristo. Antíoco Epifanes fue una muestra de eso, que aún sacrificó un cerdo en el lugar sagrado donde los judíos tenían su culto. Hitler llegó a decir que él era Jesús. Oiga, qué mentira la que le llegó a decir. Les llegó a implantar un odio en contra de los judíos, que también eso ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación, que el anticristo va a sembrar un odio en contra de los judíos para que se cumpla la palabra. Oiga esto, que el enemigo los va a tirar a tierra, los van a sitiar y la profecía se cumple y Jesucristo luego los viene a libertar en la segunda venida. Pero pónganme atención. Al final platicamos, al final, hermanos, si alguien tiene algo que decirle al que está al lado, espérese a que termine la reunión para que no se pierda esto, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que cuando uno le va a hablar de un negocio, ¿cómo se le activa la atención? Pongamos atención a esto, hermanos, porque esto es el negocio eterno, el negocio de la eternidad, el negocio, hermanos, más grande que hay, que tiene que ver con su alma. No el bienestar de su cuerpo, es con el bienestar de su alma. Pero oiga esto, ese texto que está encerrado, que es el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí habla que hay un momento en el que se va a manifestar, pero es diferente al que se mencionaba en el verso 2. Oiga bien, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso que le subrayo tiene que ver con los que rechazaron el evangelio de los evangélicos, que ya no estarán para ese tiempo. Porque, oiga bien, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son los que llevan el amor de la verdad? Nosotros los cristianos. Entonces, cuando la gente ya no tenga aquellos que llevan el amor de la verdad para ser salvos, entonces van a operar, oiga esto, cuando la iglesia ya se haya ido. Entonces, si usted me lleva el hilo, entonces tiene que fijarse bien en lo que está a continuación. Es el mismo pasaje, pero le voy a mostrar la diferencia que hay en las dos manifestaciones del inicuo, que el Señor lo reprenda y que va a matar el Señor con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Si nosotros nos quedáramos solo hasta el verso 4, podríamos decir solamente con ese pasaje, hasta el verso 4, que la iglesia pasa la gran tribulación, pero si tomamos en cuenta los versos siguientes, entenderíamos mejor el panorama, porque aquí habla de una manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, y más adelante en el verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces son dos manifestaciones, solamente que diferente forma de operar esas manifestaciones, porque las tinieblas imitan a Dios en todo, y así como Cristo tiene una manifestación secreta y una pública, las tinieblas manifestarán secretamente al anticristo también, y después que la iglesia sea arrebatada, será la manifestación pública, donde incluso los reyes de la tierra le darán el gobierno. Entonces, ¿son manifestaciones? Claro que sí, pero es una manifestación secreta y una manifestación pública. Esas cosas nosotros tenemos que manejarlas, porque andan algunos por ahí diciendo que la iglesia pasa por la gran tribulación, y no es así. Fíjese que hay una gran diferencia en esas dos manifestaciones. Jesucristo se manifestó primero en secreto y después en público. De hecho, hay 18 años que la Biblia no registra que hizo Jesús. Entre los 12 y los 30 la Biblia no registra que hizo. Pero aún antes, oiga bien, cuando Él está de brazos, no todos sabían que Él era el Mesías. Y es ahí donde yo quiero que usted aprenda, porque las tinieblas imitan y también las tinieblas hará lo mismo. Ocultará al anticristo para prepararlo, introducirlo, y es una manifestación, pero es una manifestación para pocos, una manifestación para algunos pasos de deshonra, y después será una manifestación pública. Es ahí donde algunos hermanos
han llegado a creer que la iglesia, por esos versos 1, 2, 3 y 4, la iglesia pasa por la gran tribulación y tiene que sufrir la operación del anticristo, y no es así. Entonces, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso es el arrebatamiento. Y en el verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En Lucas 21:35 también se declara, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Voy a hacer un paréntesis devocional en el tema. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Usted está velando? ¿Usted está orando de que Dios le tenga por digno o le tenga por digna de escapar? Porque no basta con llevar solamente un título de cristiano. No es suficiente. No es suficiente. Usted tiene que orar y velar. Mientras usted ora y vela, usted se purifica. Si usted no está orando y velando, el título de cristiano no le es suficiente. Porque el título de cristiano le puede generar a usted solamente una apariencia religiosa ante los hombres, ante la sociedad, y aún engañar su propia conciencia. Pero si usted no está velando y orando, usted no es digno, no es digna de escapar de lo que vendrá como un lazo sobre la faz de toda la tierra. Yo no sé si usted logra ver que aquí en esa columna izquierda, en el verso 2, hace referencia al arrebatamiento. En el verso 3 hace referencia a la gran tribulación. Pero también aquí habla, al final del verso 3, oiga bien, y no escaparán. Entonces hay un grupo que no va a escapar, en cambio, hay otros que el Señor sí va a tener por digno de escapar. Esos son los que están velando y orando, que el Señor les tenga por digno. Ahí se lo estoy graficando aún mejor con esos dos cuadros. Aquí en el lado izquierdo están los que no escaparán. Esos son los que se quedan con el anticristo. Y en el otro cuadro de Lucas 21, verso 36, se habla de los que Dios sí les va a dar la salida de esta tierra. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, entonces para que no sea dañada la iglesia, el Señor tiene que levantarla. Entonces unos no escapan y otros sí escapan. Pero vamos a seguir viendo lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día de la venida de Cristo a nosotros no nos sorprenderá. El arrebatamiento no nos sorprenderá, porque no estamos en tinieblas. A quienes sorprenderá es a los que están, hermanos, en pecado, en tinieblas, en apariencias, pero no están, hermanos, velando y orando. A ellos sí. Y los del mundo, hermano, los va a sorprender tremendamente. Se van a confundir, no van a reconocer que fue Jesús, porque van a mirar a muchos que tenían apariencia de cristiandad, pero en realidad no estaban velando y orando. Entonces, ese verso nos deja ver que aún nosotros somos del grupo que no será sorprendido por la operación de Jesucristo sorpresiva, que es el arrebatamiento, que aún le llama para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué como ladrón? Porque a la tierra le quitarán la sal con la cual se sazona esta tierra. Nosotros somos la sal del mundo. A la tierra le quitarán la sal. La sal somos nosotros. Nosotros también dice la Biblia que somos la luz. Le quitarán la luz. Entonces ellos sentirán que algo les quitaron. Entonces, hermanos, oiga esto. Para ellos es como que un ladrón les haya quitado algo. Y van a ser sorprendidos. Pero me llama la atención que aun cuando la gente de los gobiernos se reúnen, al pueblo cristiano le llaman
la reserva moral. Porque los cristianos somos los que todavía practicamos las cosas que tienen que ver con la moral, es decir, no robar, respetar y todo lo que tiene que ver con la moral. Pero eso es porque Cristo nos lo enseña en medio de lo que es la santidad. Sin embargo, esa reserva moral se irá y sentirán como que un ladrón se la quitó, pero no fue un ladrón, fue Jesucristo el que nos vino a traer en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan ese día? ¿Cuántos están preparándose para ese momento tan importante? ¿Cuántos están preparando? Porque hay gente, hermano, que se prepara para todo, menos para su encuentro con Jesús. Había un grupo selecto que conocía que el Señor Jesús nacería. Y cuando uno examina la Biblia se da cuenta que los magos sabían que nacería y viajaron. Eso está en el libro de Mateo, pero fíjese que quiero hacer un paréntesis también ahí, porque en la versión de 1960, que es la que nosotros en Latinoamérica más leemos, se dice que eran unos magos. Entonces, como el mundo maneja mucho lo de la magia y todo eso, creen que los que fueron a buscar a Jesús era un tipo de gente que practicaba cosas ocultas. Pero es la versión 1960 la que le llama magos. La versión Dios habla hoy lo dice de esta forma. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Y dice, llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Ese estudio de las estrellas no es brujería, porque hay que entender la diferencia entre astronomía y astrología. Una es brujería y la otra es un estudio de ciencia para conocer los movimientos. Entonces, este grupo de gente que la Biblia le llama magos, eran sabios que estudiaban las cosas del cielo. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Una es brujería. ¿Cuál es brujería y cuál es astronomía y astrología? Vamos a mostrarle aquí algo entonces para que le quede más claro. Por ejemplo, la astronomía. Vamos a verlo acá. Está un poco lento esto, pero quiero que usted lo vea. Mire, la astronomía es la ciencia que se ocupa de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, y los cometas, los asteroides, las estrellas y materia interestelar, los sistemas y todas esas cosas, ¿verdad? Aquí se describe. Eso es astronomía. Vamos a ver astrología entonces, que se parecen las palabras. Astrología. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Ahora, la astrología tiene que ver con los horóscopos, tiene que ver con esas cosas ocultas que la gente practica. Mire, hay gente que examina el horóscopo, hay gente que busca de Dios y está examinando en el horóscopo, está consultando la astrología. Eso es brujería. Es peligroso. El número de la chica, el número de la diaria, el número de la loto y todo eso lo manejan en base a la astrología. Esas son las diferencias. De hecho, a nuestros hijos les enseñan astronomía en los colegios y escuelas. Les hablan de los planetas, les explican que la luna es un satélite y el más cercano a la Tierra, y empiezan a explicarle acerca de astronomía. Eso es sano. Y aquellos sabios eran astrónomos, no astrólogos. Es decir, que la palabra mago en la traducción 1960 está de más, no está en lo correcto. La vez pasada también encontraba yo un error de traducción, porque acuérdese que la Biblia está escrita en un idioma diferente al nuestro, y cuando se traslada a nuestro idioma se perdió mucho. Entonces, por eso es que nosotros vamos al hebreo y vamos al griego para poder ver y acercarnos lo más que podamos al original bíblico. Por ejemplo, nosotros leemos en la Biblia acerca de naves. Si alguien dice la Biblia habla de naves, que son naves espaciales, no, se refiere a barcos. Lo que pasa es que cuando lo traducen, entonces lo traducen españoles, y la visión del español es diferente a la nuestra. Entonces
Así también ocurre con esa palabra magos. Ellos no están hablando de los magos ilusionistas que nosotros vemos por la televisión, aunque yo espero que usted no los vea, ¿verdad? Yo los he visto así en pasaditas, pero no es que me he quedado viendo los programas. Pero oiga esto, en eso no se refiere la Biblia. A eso no se refiere la Biblia, se refiere a sabios. Vamos a seguir viendo entonces. Pero estos magos que dice la Biblia 60, o sabios que dice la versión Dios habla hoy, sabían que Jesucristo nacería. Ellos eran parte del grupo selecto que conocía que el Señor Jesús nacería. Entonces, José y María fueron avisados del nacimiento también de Jesús. Elizabeth también contaba con la revelación de Jesús. El Espíritu Santo le reveló a Simeón que vería a Jesús. Y aquí está el texto, en Lucas 2:25 al 26. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Es decir, que Simeón también era un hombre del grupo selecto que conocía que el Señor Jesús nacería. De hecho, Simeón lo llevó a tener en sus brazos a Jesús y habló que ya podía él descansar en paz. Dios le dijo a él, en otras palabras, tendrás este privilegio. Es como que Dios le dijera ahora a usted y le revele Dios a usted que usted no va a haber muerte, que usted se va en el arrebatamiento. Ahí le voy a poner un ejemplo. A mí el Espíritu Santo me reveló que al Padre le había placido salvarme. A mí me lo dijo el Espíritu. Me dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Eso me lo dijo a mí el Espíritu Santo. Entonces, Él da privilegios y les avisa. ¿Por qué hizo eso el Señor conmigo? Porque es bueno, es misericordioso, eso es parte. Pero también Dios miraba cómo el enemigo me acusaba. Entonces vino el Espíritu Santo y puso en mí una palabra directamente, no por medio de ningún pastor, no por medio de ningún hombre, sino que directamente el Espíritu Santo puso en mi corazón esa palabra. Él me lo dijo. No es una meditación personal ni nada por el estilo. Me lo dijo el Espíritu Santo. Pero oiga esto, tal vez Simeón tuvo alguna batalla, donde tal vez Simeón hubo algún momento que dijo él, vaya, quizás no hay Mesías, quizás lo que dicen los profetas, no ven ningún Mesías. Tal vez él pensó y se entristeció, pero él amaba a Dios. Entonces vino, este es un ejemplo, no lo dice la Biblia, estoy imaginándome que así le pudo haber acontecido a Simeón, que tal vez se entristeció porque tal vez no creyó que el Mesías podía llegar en su época, o que ya no lo iba a ver. Y vino el Señor y le dijo, lo vas a ver. Y tuvo el privilegio hasta de chinearlo, hasta de cargarlo. Entonces, Simeón pertenecía al grupo selecto de los que sí sabían. Esa era la manifestación de Jesús, pero manifestación secreta. El Señor Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, se puede conocer que se acerca el día de la venida de Jesús, porque en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, nosotros somos del grupo selecto que podemos ver que el día se acerca, el día del rapto se acerca. Entonces, eso es parte también de la operación de Dios. En el verso 37 dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, un grupo sabía que venía una separación y se preparó en el tiempo de Noé. En los días de Noé, la mayoría ignoraba lo que venía. Como en el tiempo de Noé, un vapor irrigaba la tierra, no creían el mensaje del diluvio como juicio. No lo creían, se burlaban de Noé, así como hoy se burlan un montón de cabezones del mensaje de Jesucristo, del arrebatamiento, que la iglesia va a ser levantada. Pero oiga esto, Noé, sin embargo, siguió trabajando y se preparó, porque él era parte de un grupo tan pequeñito que solo era de 8 personas. Un grupo sabía que venía una separación y ese grupo se preparó. Es Noé
y 7 personas más. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. 8. Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto es figura del arrebatamiento antes de la llegada del juicio. Y en el verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24:40, al verso 41, también dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero ahí me llama la atención que ya dice hora. Primero decía que el día y la hora, pero ahora habla hora, porque el Señor cada vez va mostrando cómo se va acercando ese tiempo. El Señor va mostrando cómo ese tiempo se está acercando y luego la hora quizás al Señor nunca la va a revelar, pero la víspera, el tiempo, cuando ya va a ser, el Señor lo va a mostrar a su iglesia. El Señor lo mostrará a su pueblo. El Señor Jesús dijo en Lucas 17:28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Verso 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire, la gente que recibió el fuego allá en Sodoma y en Gomorra es figura de los que serán atribulados y que recibirán toda esa persecución y todo aquello que se desarrollará en la gran tribulación. Este grupo, Lot y sus hijas, es figura de los que serán arrebatados. Pero aquella mujer, la mujer de Lot, que voltea a ver para atrás y no se queda ni en Sodoma, ni se va en el arrebatamiento, es figura de los que atraviesan la gran tribulación. Y fíjese que lo tremendo es que la Biblia dice en Génesis 19, del 24 en adelante, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Mire que el Señor me mostraba que esta estatua de sal tiene que ver con preparar, fíjese, porque en Lucas 14:34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Entonces, cuando esta mujer, el Señor la convierte en una estatua de sal, lo que voltea a ver para lo que está ocurriendo allá en Sodoma y Gomorra, es un mensaje para nosotros. Aparte que la sal es blanca y la sal es buena, dice la Biblia. El mundo dice, está salado, ¿verdad? Como quien dice, tenés mala suerte. Nosotros, hermanos, estamos salados, pero de la sal buena de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el asunto es que esta mujer es figura de los que atraviesan por la gran tribulación, pero ella es convertida en una estatua de sal. Y la Biblia dice en Lucas 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Pero ¿por qué la convierten entonces en estatua de sal? Porque la estaban a ella sazonando. A los escogidos que no se preparen en la gracia, que es este tiempo, serán sazonados en la gran tribulación. Ahí van a estar petrificados en medio de una gran tribulación y ahí se van a santificar. Pero mire qué tremendo es esto, que aún ahí está conectado con lo que viene, para que no lo vomite Dios, según lo que dice en Apocalipsis 3:16. Entonces, acuérdese que dice el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que tibio, te vomitaré. Ok, y aparece la sal, y la sal preserva, la sal es buena. ¿No le ha pasado que usted se come algo, no tiene sabor y trata de devolverlo? Pero si usted le echa sal, ya le siente el sabor. Entonces, así va a pasar con esa gente que se queda también en la gran tribulación.
Pero aquí hay algo que quiero que usted ponga toda su atención. Preste atención a esto. Me llamó la atención poderosamente que en ese verso 25 se habla que Dios destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades. Pero dice, y el fruto de la tierra. ¿Por qué Dios destruyó el fruto de la tierra? ¿No se ha preguntado usted eso? Jesús dijo que como en los días de Noé, y también dijo que como en los días de Lot, cosas que ocurrían en aquel tiempo van a ocurrir antes que Él venga. Y en ese tiempo el Señor destruye el fruto de la tierra, porque ese fruto estaba alterado biológicamente. Y en este tiempo ya hay alteraciones biológicas a los alimentos, porque hay alimentos orgánicos y alimentos GMO, que son alimentos que científicamente los hacen crecer más. Entonces no tiene nada de malo que la gente esté comiendo y bebiendo. El asunto es qué comen y qué beben. Dicho sea de paso, hemos dicho no solo una vez que hay cristianos que están destruyendo el templo de Dios, tomando refrescos de cola que son malísimos para el organismo, que están destruyéndose, hermanos, y ponen de pretexto un sofisma y dicen, no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre. Jesús no se refería a descuidar el templo, se refería a liturgia. Entonces, estarán comiendo y bebiendo, se refiere a comer y beber desordenadamente, casándose y dándose en casamientos entre hombres y casamientos mujeres con mujeres. Entonces, a ese desorden se refiere la palabra. Esas cosas estarían en su apogeo cuando Jesús venga por su pueblo. Pero, comiendo y bebiendo, en el Antiguo Testamento se ve que Dios destruyó el fruto de la tierra. Destruyó el fruto porque el fruto de la tierra era alterado, como ahora es alterado. Porque como en los días antes del diluvio, dice Mateo 24, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces, es ahí donde podemos ver una señal más. Ahora dicen que hay sandías cuadradas, ¿verdad? Uvas sin semillas. Hasta hay unos que dicen que esos bananos que nosotros comemos no son los bananos originales, que los originales tenían semillas. Entonces, ha habido una gran alteración en los alimentos. Cristianos tomando veneno de cola, pero su conciencia ya se endureció y no solamente su salud se está yendo, sino que también su dinero, dañándose y acortando sus días. Y la Biblia dice que comiendo y bebiendo y dándose en casamiento son desórdenes alimenticios, desórdenes sexuales, desórdenes morales, y eso ocurría en el tiempo antiguo y en este tiempo también. La novia del Señor Jesús antes de la gran tribulación será arrebatada. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está conectado con Lucas 3:7, porque Juan el Bautista, mire esto es bien interesante también. En este cuadro de Primera de Tesalonicenses 1:10, habla que Dios nos libra de la ira venidera. Pero en este otro cuadro vemos que Juan el Bautista, cuando está bautizando, le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, que miraba que llegaban a darse un chapuzón de agua, pero ellos creían que así iban a huir. Y les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, esta gente sabía que venía una ira venidera. Sabía de la ira venidera,
de la cual el Señor nos libra a nosotros, según lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10. Significa que la iglesia, hermano, está apartada por Dios. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor, que puedan decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Nos libra. Solo tenemos que mantenernos agarraditos de la mano de Dios. Agarrados de la mano de Dios. Y no solamente nos librará de lo que vendrá, nos librará de enfermedades, nos librará de cuantas cosas, de enemigos, de astucias, de artimañas de las tinieblas. Dios nos librará. Nos librará. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un fundamento más que la iglesia no pasa por la ira. Gloria a Dios. Isaías 26:20, este me gustó mucho, porque se declara: anda pues, pueblo mío, y entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. En tanto que pasa la indignación. Y en Juan 14:2, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y sabéis el camino. ¿Cuántos saben el camino? ¿Quién es el camino? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero si usted mira, habla de los aposentos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Y Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, mientras la indignación pasa, según Isaías 26:20, vamos a las moradas en el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis o Revelaciones 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Espero que la dureza del corazón no le dañe, porque ese es un virus que anda por ahí, hermano, que a muchos ya los mató. Hay un virus tremendo, hermano, donde la gente ama tanto el dinero, que por el dinero hace todo, pero por Dios no hace casi nada. Por dinero, no importa cómo estén, van a buscar el dinero. Por Dios, cualquier puñero lo detiene. Entonces, hermano, esto es delicado porque es un virus que está dañando los corazones. Hay mucha gente que no es digna que el Señor la levante. ¿Por qué dice que hay que orar y velar y para que seamos tenidos por dignos? Porque la gente no es digna. La gente no es digna. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
La iglesia se va antes de la gran tribulación, pero no se van los que tienen títulos solamente de que son cristianos, se van los santificados, porque, oiga esto, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, hay ataques fuertes para que nosotros no nos vayamos con el Señor. Podemos ver a nuestros jóvenes cómo están. Nuestros jóvenes con su lenguaje corporal nos dicen, no me importa lo que está pasando acá. Voltea a ver a su alrededor, va a haber jóvenes que con su lenguaje corporal le están diciendo, no me importa. Es un virus espiritual que se los está dañando. Pero póngales reggaetón, póngales una bachata, póngales cosas del mundo, póngale wifi, solo eso. Se emocionan, pero la palabra de Dios no la quieren. Y déjenme decirles, mis amados, que les hace indignos. Les hace indignos. Por eso mismo es que hay un montón de gente allá afuera que está muriendo. Porque allá afuera, hermano, el caso es peor. Si nuestros jóvenes que tenemos dentro del templo, uno les ve el desprecio a lo de Dios, cómo actúan, está uno predicando, adorando y están en otra cosa. Hermano, no son dignos. Son candidatos para que conozcan al anticristo. Y yo no lo quiero conocer. A quien yo quiero conocer es a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amados, Cristo viene pronto. Preparémonos. Preparémonos. Porque los que van a pasar por la ira son los que no fueron dignos, hermano. Vamos a orar en esta bendita noche. Pónganse de pie.